Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Olis. Bienvenidos al bosque, donde hacemos aquelarre lector. Ajá, ¿qué tal? ¿Qué tal esa intro? Bueno, bienvenidos a aquelarre lector. Yo soy Fernanda Yo soy Mari. y hoy día no nos vamos a olvidar de decirles desde el principio que nos sigan en Instagram como aquelarre lector. Guión bajo. Guión bajo al final. Síganos también en Spotify, póngale 5 estrellas, Y compartan el episodio en sus redes para que llegue a más personas. por favor, Gracias. para que esta aquelarre crezca y crezca y crezca. Dejen comentarios, también pueden dejar sus comentarios en Spotify, por ahí de repente les dejo una preguntita para que pongan ahí, por favor interactúen. Y vamos con el episodio. Hoy día, ¿de qué vamos a hablar, Mari? Ahora que estamos en junio, queremos hablar de dos fechas bastante importantes. La primera de la que vamos a hablar es del Pride y cómo la literatura LGTB+ es importante en este mundo literario, ¿no? Totalmente. Y de hecho, queríamos comenzar justo con una anécdota, ¿no? Comenzamos, obviamente queríamos hacer un capítulo, dijimos, vamos a hacer un capítulo de Pride, pero no solo de Pride, sino también de cultura afroperuana, porque también es el mes de la cultura afroperuana. Y estábamos buscando, ¿no? De qué libros hablamos, de qué autores hablamos, etcétera. Y buscando libros de esta temática, justo me di cuenta que la etiqueta se usa muchísimo más en libros que son o romance, fantasía o en literatura juvenil, por ejemplo, ¿no? Es como que se categorizan mucho más cuando se habla de esos tipos de libros, por así decirlo. Y eso me llevó a preguntarme como, ¿qué pasa? ¿No hay representación en los otros libros, en los libros que nosotras leemos, por ejemplo? ¿O es que no se categoriza como algo tan relevante porque en realidad es parte de la vida cotidiana? Claro, creo que ese es el problema, que por muchos años, de repente, en algunos libros clásicos o no sé, ¿no? En libros que todos hemos visto o leído alguna vez, ya han habido ciertos personajes de la comunidad, pero yo siento que es un poco más de marketing. O sea, sí entiendo que la etiqueta nace como para darles representación y eso está perfecto, ¿no? Hasta cierto punto que los autores de la comunidad o que autores que escriben sobre personajes de la comunidad tengan un espacio. Pero creo que debe haber un momento en el que ya se normalice esto. Bueno, para mí una parte de la problemática es que la categoría de libros LGTQ más, LGBTQ+. madre, bueno, LGB. LG lo que pasa es que algunas personas le dicen LGBT. Ah, ya, no hay problema. Usualmente las personas bisexuales te van a decir LGBT. Porque primero... Porque pero es LGBT o LGTBQ+. LGTQ más. Sí. La comunidad. La problemática yo creo que puede partir desde que las personas de la comunidad empezaron con esta etiqueta, ¿no? De libros con temática LGBTQ+. Y bravazo porque hay una visibilización y más personas de la comunidad pueden acceder o saber que estos libros tienen este tema. Pero luego de un tiempo va a seguir pasando que se sigue segregando este tipo de libros y en vez de unirlos a, no sé, literatura histórica, ciencia ficción, universal, latinoamericana, la siguen agrupando, ¿no? Y creo que el punto es al final normalizar esto, ¿no? Que los personajes están, que los autores existen, están y no tienen que estar agrupados en una sola sección, sino que también ellos tienen sus propios géneros, ¿no? Yo creo que la literatura de la comunidad no es un género, no es como con las mujeres, ¿no? Que libros de mujeres, ¿no? Son libros que pueden haber de muchas categorías, ciencia ficción, terror, no sé, lo que se quiera, y no separarlos como que, libros que leen mujeres, o escritos por mujeres. Entonces, esa también es una pequeña problemática que queda con las editoriales, que yo entiendo que es por un fin de marketing, quiero pensar eso,
que al final puede ser válido porque, claro, el punto al final es vender y a los autores también les conviene vender, pero creo que podrían haber otras estrategias para que lo vendan sin tener que agrupar de esa forma a los libros y poder integrarlos al resto de géneros y que alguien quiera acceder a ese libro no solamente porque es de un autor de la comunidad, sino porque realmente es bueno y puede estar encasillado en cualquier género, ¿no? Al que corresponda. Claro, porque las personas de la comunidad no solo escriben romance, ¿no? Porque Ajá. muchas veces también, claro, se ligan lo pride porque en el romance, porque, claro, como lo principal es el romance, entonces obviamente resalta qué tipo de relación es, ¿no? Si es una relación heterosexual, bisexual, homosexual, etcétera, ¿no? Pero después ya esto se liga a otra problemática que en realidad, claro, como les digo, se ve muchísimo más en la comunidad de libros de romance, literatura juvenil o el young adult, así. Hay una sobrecarga de representación homosexual masculina, ¿no? Del hombre cis blanco, incluso dentro de la comunidad, ¿no? Y otro problema adicional a eso es que muchas de las veces estos libros están siendo escritos por mujeres blancas heterosexuales Sí. que terminan sexualizando, ¿no? A los hombres homosexuales. Claro, entonces es como que también estamos, o sea, claro, desde nuestra perspectiva estamos de una forma abordando el tema, pero espero que sea de una forma respetuosa sin necesidad de sexualizar a otros personajes, ¿no? Que sí, eso está pasando bastante en varios libros, adulto joven, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, sí, eso también es bastante importante. Hay una línea delgada entre representación, normalización y luego sexualización de los Exactamente. personajes. Porque aparte también, como regresando a lo que dije, ¿a quiénes sexualizan, no? A los hombres blancos, homosexuales. Pero ¿qué pasa si esos mismos hombres no son blancos? ¿Qué pasa si son racializados, no? No, pues es que esos ni se visibilizan. Claro. O sea, creo que al público consumidor y al público que hace, ¿no? Perdón, a las personas que hacen estos, tanto libros, películas, videojuegos, en todo esto, Ujú. claro, si de por sí ya las personas de la comunidad son poco visibilizadas, ya si son racializados mucho menos, pues, Menos ¿no? todavía. Que justo hablábamos del libro Tan poca vida, Ajá. como el personaje principal, Jude, tiene ciertas características físicas en el libro. Y ahora han hecho una obra teatral en Inglaterra, creo, ¿no? En Reino Sí. Unido. Ujú. Y el personaje Jude, a pesar de toda la descripción clara que hay en el libro, es un hombre blanco, interpretado por un hombre blanco, heterosexual, y con unas características físicas que nada que ver, pues, con Todo lo que va en el mal libro, con ¿no? eso, lo odiamos. Sí, entonces es importante. Claro, eso ya se escapa de las manos de la autora, ya viene un poco más del director que De la compró los derechos, ¿no? Y toda la gente, la que va a hacer la producción. producción. Pero sí, pues eso es porque también es más visual, ¿no? Entonces, claro, en el mundo del cine también pasa esto, ¿no? Totalmente. A ver, ¿por qué la gente no vio más Retablo? A ver, ¿por qué no están fangirleando? Como Call Me by Your Name, ¿no? Claro, Ese como Call Me by libro Your y la película también es bastante problemática porque no solo porque estuvo Armie Hammer, sino porque el director también tiene declaraciones medio pedófilas, pero el mundo, como son al final hombres blancos, los perdonan y los aceptan y permiten que sigan pasando estas cosas, pues, ¿no? Y se hace el círculo vicioso. Y la película es súper romantizada, la película es súper tóxica, hasta cierto punto es incómoda, no sé, pero se romantiza bastante, solamente porque los dos actores son guapos. Claro. Y eso suele pasar. Sí, pues. Cosa que, claro, no pasó con Retablo, que también habla desde una perspectiva andina, pues, ¿no? Ujú, totalmente. Pero no, el mundo no está preparado, dicen. El mundo no está preparado para Retablo. Pero si estás preparada, si te sientes preparada, por favor, mira esa película. Está en Netflix. Ajá. Está en Netflix, está súper, súper a la mano. Por favor, véanla. Representación LGBT más peruana, andina, totalmente
vale la pena. Creo que es bastante innovadora, ¿no? No he visto otra Totalmente. así, porque claro, las que han habido de esa temática también han sido con personajes blancos. Pues claro que es lo clásico. Incluso igual con las lesbianas, ¿no? No he visto también una temática así andina No. de lesbianas. Y retomando después el tema de la categorización, ¿no? El tema de la categorización de los libros. Hay otra cosa que acá también comenzamos a dudar y a cuestionarnos, que es, tenemos los libros de romance, fantasía, literatura juvenil, etcétera. ¿Y cómo se llama lo otro? Lo que leemos nosotras. ¿Cómo le decimos a lo que leemos nosotras? Narrativa, bueno, supongo que es principalmente latinoamericana y creo Sí. que eso hace el cambio, ¿sabes? Creo que ese hace el cambio porque de todas maneras la literatura latinoamericana, caribeña, centroamericana es otro mundo a la literatura occidental, a la literatura europea. La literatura latinoamericana es otro mundo. Sí. Es otro mundo a la literatura occidental, la literatura europea, son otra cosa. Y también creo que nos han engañado un poco con el mercado de Estados Unidos y con las carátulas bonitas, porque en Estados Unidos todas las carátulas son bonitas. Hermosas. Todos los libros tienen unas carátulas bellas. O sea, es muy difícil que alguna carátula, creo, no sea tan bonita. Y en cambio, por ejemplo, en el mercado, al menos en el peruano, las carátulas bonitas son exclusivas para la literatura juvenil. Sí, es muy diferente, ¿no? Sí. Para la fantasía. Entonces creo que eso también medio que nos nubla un poco el criterio para hacer la diferencia, ¿no? ¿Cuáles son los libros como los que leemos nosotras? Claro, ¿Y cuáles son los súper... Ajá, ¿y cuáles son los libros juveniles, de fantasía, de romance? No sé cuál es la diferencia, simplemente son distintos. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro ni nada de eso, simplemente es literatura distinta, ¿no? Entonces, ya que hemos introducido un poco este tema por un extenso tiempo, ahora Mari hizo la especial petición sí. de que ella quería hablarnos un poquito, un ratito. Oh, 5 minutitos. poquito. 2 horitas. De literatura clásica Bride. Sí, ya, lo que pasa es que, claro, por esto que hablábamos de la etiqueta, se suele pensar que los libros Bride, entre comillas, son algo nuevo y no necesariamente, ¿no? Ya habían escritores y escritoras antiguas que daban algunos guiños de esto en su época, algunos de forma más caleta, otros de forma mucho más, más abierta. Y sí, yo tenía 4 libritos de los que quería mencionar. Todos son súper conocidos. Y no solo del libro, sino también de sus autores, ¿no? El primero, obviamente, tiene que ser Orlando, de Virginia Woolf. Bueno, hubo un tiempo en el que a mí me encantaba mucho Virginia Woolf. Después ya la conocí un poquito más y me desencanté un poco. Pero eso no quita que yo me obsesioné un poquito con la relación que ella tenía con Vita Sackville West, que también era otra poeta. Y bueno, de ahí me enteré que el libro Orlando era un libro que simbolizaba su relación con Vita. Entonces me parece algo súper romántico, súper bonito para la época, ¿no? Esto fue... La Virgin nació en 1882. Entonces, hacer un libro de este tipo en esa época, no sé, para mí es alucinante, ¿no? En esta novela, el personaje principal, Orlando, es un noble inglés que viaja durante varios siglos hasta llegar a comienzos del siglo XX, con cambio de sexo incluido. Entonces, para esa época me parece increíble, pues esto, ¿no? Tiene fantasía, es una novela fantástica que tiene también romance, esta transexualidad, y es uno de los libros LGTB clásicos mucho más conocidos. Entonces, si por ahí no lo han leído, pueden empezar con este. Es cortísimo, hay versiones ilustradas, hay hasta una película con Tilda Swinton que es de 1993, entonces recomiendo. Sí, yo diría que, o sea, yo recomendaría más Orlando que Una habitación propia, de Virginia Woolf. Y con eso diré. Y yo recomendaría que si se van a comprar la edición ilustrada de Lumen, no lean la introducción antes de leer el libro.
Yo digo nomás, a mí ya se me arruinó el libro, por eso es que no lo he leído todavía. Me caso. Por eso les digo, no lean la introducción antes que el libro. Al final sí, antes no. Eso es un buen dato. Eso es todo. Ahora seguimos con nuestro amigo Oscar Wilde. Oscar Wilde también, pucha, Oscar Wilde era un fashion icon. era. Y no lo dejaron ser. Vivió creo que 40 años, vivió poquísimos. Siento que no, el mundo no supo aprovechar. Fue un hombre adelantadísimo a su época. Y él, sí, en el lugar en el que estuvo, sí llegó a estar preso por ser homosexual, ¿no? Si bien se casó, tuvo hijos y todo, en algún momento conoció a alguien, no sé, no recuerdo si era su mejor amigo o quién, pero se enamoró, decidió vivir abiertamente su relación y terminó preso. A pesar de ya haber escrito un montón, ya había sido famoso por sus poemas, por todo, una vez que salió de la cárcel perdió credibilidad, perdió fama, perdió dinero, perdió todo. Y ahí nomás nuestro amigo muere. En la pobreza, después de haber tenido, porque él era aparte queridísimo. O sea, antes de que la gente supiera que él era homosexual, a él lo adoraban, a pesar de que él se burlaba de la clase, Sí, de la clase alta. Sí, sí, O sea, sí. todo era sátira de la clase alta de De Londres. de Londres, pero lo adoraban. Sin embargo, se enteraron de que era homosexual y de pronto todo cambió. Todos voltearon, ¿no? E incluso cuando todo el mundo lo amaba y cuando era un fashion icon, y, o sea, ¿han visto las fotos de Oscar Wilde? Con su clavel. Por verde. favor, siempre fashion icon. Pero incluso esto sucedió que él, cuando fue a Estados Unidos para poder volverse más famoso, lo rechazaron por eso, ¿no? Porque era como, ay, no, ¿qué Muy le pasa? extravagante. Ajá, O sea, era un hombre extravagante. adelantado a su época. Yo siento que ahora sería lo máximo, ¿no? Y simplemente todos le dieron la espalda. La crítica le dio la espalda por su homosexualidad, que en ese tiempo era penada, ¿no? Ujú. Pero hay algo bueno en esta historia. Bueno, bueno entre comillas, ¿no? Pero fue exhumado de sí, después de su muerte, muchos años después, ahorita no sé exactamente el año, lo exhumaron, sí. O sea, le exhumaron la pena, ¿no? Ya, o sea, ya no era culpable, ya no había, ya, Simbólicamente, claro. claro, es súper simbólico, ¿no? Pero bueno, es válido, ¿no? O sea, Pero- bueno, ya simbólicamente, Ujú. si hay un mundo más allá, esperaba que le haya llegado su exhumación. Perdón, usé la palabra incorrecta, no quise decir exhumaron. No lo exhumaron al pobre Oscar, lo exoneraron. Disculpas, las disculpas del caso. Ups. Upsi, yo siempre con mi upsi. Otro autor que también, del que descubrí hace poco, justo por todo el debate que hubo de la película de La Sirenita, fue el danés Hans Christian Andersen. O sea, yo ya lo conocía, amo sus cuentos, amo La Sirenita. Y bueno, viendo TikTok, me enteré de que hay una frase que dicen en la peli que es: languidezco por ti como una joven calabresa. Mis sentimientos por ti son como los de una mujer. La feminidad de mi naturaleza y nuestra amistad deben permanecer en secreto. Esto lo escribió Hans a su gran amor, que era su mejor amigo, el joven aristócrata Edward Collin. Ojito con los mejores amigos, ¿ah? Sospechoso. Entonces, el tema es que a raíz de esto, se dice que la sirenita era como una metáfora de él y de que cuando la sirenita quiere perder la voz, ¿no? O sea, hace el cambio de la voz para que le quiten su cola y pueda tener piernas, simbólicamente viene a ser que le están cortando parte de su feminidad, ¿no? Entonces, eso vendría a ser Hans. Sí, me pareció súper fuerte, ¿no? Acá está. La sirenita es una criatura que renuncia a una parte de su cuerpo, a su cola de pez específicamente, para apostarle a una relación amorosa con un humano, con un hombre. Entonces, ajá. Entonces Hans vendría a ser esta sirenita que también está dispuesta a renunciar a una parte de su cuerpo, todos entendemos cuál, para poder amar a un hombre, ¿no? En este caso va un poco más allá
de la homosexualidad, casi entra a la transexualidad, ¿no? Entonces, me parece un dato Wow. súper curioso, y de hecho quiero volver a leer los cuentos de Hans con lupa para poder ver si hay otras metáforas así. Y en verdad fue bien triste porque era un amor que no podía darse, ¿no? No sé si llegó a ser correspondido o no, pero por la época, por el contexto, por el lugar, bien difícil que hubiera podido llegar a darse. Sí, la verdad es que sí me da bastante penita porque, no sé, pues tan bonito que es el amor y Claro, y, sí, o sea, simplemente es que claro, simplemente es la libertad, ¿no? Se los niegan, les niegan la oportunidad. le negaron, sí. Sí, Qué importante también es leer ahora estos clásicos con una perspectiva totalmente distinta a la que nos han enseñado desde el colegio y poder ver las cosas, ¿no? Que no es que en el pasado no había homosexuales, en el pasado no no, había personas con claro. enfermedades mentales. No, nada más que los querían ocultar, los criminalizaban, los querían exterminar. Claro, vivían silenciados, escondidos, asustados, negándose a ellos mismos porque venían de una sociedad donde habían interiorizado que ser homosexual estaba mal y ellos mismos cargaban esas culpas, ¿no? Y es totalmente desesperanzador pensar que incluso hasta ahora hay personas que piensan de esa manera, ¿no? Es Sí, totalmente asqueroso. horrible. Mm. Y el último, la última autora de la que quería hablar era de Safo, que también tiene unos poemas muy bonitos. Este, esa, ya pasa que estos poemas son mucho más libres porque vienen de la época griega, donde todo esto sí era validado en comparación de la sociedad de Londres de 1800. Ujú. Entonces era bravazo porque sus poemas son muy... En los poemas de Safo se refleja mucho el amor de Safo hacia las mujeres. Entonces, incluso de ahí viene el término lesbiana, porque Safo estaba en la isla Lesbos y de ahí escribía sus poemillas hacia las chicocas. Lesbian Entonces, Queen. ajá, ajá. Y son unos poemas comparados con los poemas que podía escribir Oscar Wilde o Vita, la pareja de Virginia Woolf, que hablan más del desamor, del escondite, de cómo es un romance a escondidas. Safo habla con una total libertad porque los griegos eran mucho más libres sexualmente hablando, ¿no? Entonces eso, o sea, se puede hacer ahí una comparación bastante interesante entre los poemas y las narrativas de una sociedad que permite el amor libre con sociedades donde tienes que cambiar el nombre de los personajes, tienes que poner metáforas, tienes que poner como que palabras escondidas, mensajes encriptados para poder expresar algo, lo cual es mucho más desgastante mentalmente. Totalmente, claro, Sí, qué horrible. sí, O sí, sea, sí. porque se supone que una persona escribe también para, o sea, para hablar, ¿no? De la realidad, para demostrarla, para mostrar realidades distintas y tener que incluso en la manera en la que tú te expresas, tener que reprimir cómo te expresas o lo que puedes decir al expresarte. O sea, qué horrible. Sí, corta bastante la inspiración que puedas tener, no tienes que cambiar muchas cosas. Claro, una desgracia, Sí. honestamente. Y Safo fue del 600 antes de Cristo, ¿no? Comparado con Oscar Wilde, que era, no sé, 1700, 1800, no sé el año exacto. Pero en vez de avanzar, hubo un retroceso total, ¿no? Que si Safo hubiera estado viva en esa época, presa, pues, quemada, bruja. Entonces, sí, esas son mis 4 recomendaciones. Orlando de Virginia Woolf, todo lo que haya escrito Oscar Wilde, los cuentos de Christian Hans Andersen, sobre todo La Sirenita, y todos los poemas de Safo. De hecho, que hay muchos más, a que pueden dejarlos igual en los comentarios porque nos interesaría conocer más clásicos que ya han tocado estos temas y que de repente no mucha gente conoce o lo hemos leído con otros ojos. Eso, ¿no? Que de repente lo hemos leído y que no lo hemos visto de esta manera, Sí. porque nos han enseñado a verla de una manera distinta. Claro, si alguien lee Orlando, si no conoce la historia de Virginia y Vita, ni luces, pues no, ya, qué gran bueno, interesante. Pero una vez que lo conoces se vuelve más personal y ya ves con otros ojitos ciertos pasajes que vas leyendo. Entonces, a mí me encanta ese chismecito, así que pueden dejarnos recomendaciones de Por clásicos. favor. Disclaimer que acá, o sea, nosotras no hemos leído todo, nadie ha leído todo, no lo sabemos absolutamente todo y apreciamos totalmente las recomendaciones. Las recomendaciones suman siempre
siempre son bienvenidas. Por favor, háganlo. Y enséñennos también a nosotras. Sí, claro, la idea es que eso funcione con retroalimentación. Exacto. ¿no? Y todos llenarnos de libros. Esa es la meta. La verdad es que esa es la meta. Por eso estamos en el Aquelarre Lector. Obvio. Yes. Y déjame hacer una pequeña notita de lo que has dicho, porque tú dices que Safo es incluso de 600 años antes de Cristo. Y esto me hace pensar sí, dilo. o sea, incluso antes, porque hay algo, hay este libro, el de La Bruja y el Talibán, que dicho sea de paso, no lo hemos leído todavía, pero justo estaba viendo unas entrevistas a Liliana Colanzi y ella habla de el Calibán y la Bruja y de que justo en este libro Silvia Federici habla mucho del nacimiento del patriarcado, que se ve muy asociado a el nacimiento del capitalismo. Y yo creo que no es solo el nacimiento del patriarcado, sino también muchas de las cohibiciones que nos hemos interpuesto en el camino de cosas que eran totalmente aceptables antes. ¿Y en qué momento dijimos, no, ya no? Ya no puedes amar a quien quieras, ya no puedes hacer lo que quieras, ya no puedes ser fuerte. Hoy debemos reprimirte. Yo creo que le sumaría al capitalismo la religión, el catolicismo. Total. ¿no? El cristianismo, el catolicismo, no sé cuál de los, pero también, ¿no? Que van muy de la mano el capitalismo con la iglesia, son casi lo mismo. Entonces, sí, son casi sinónimos. La RAI no lo dice, pero sí son. Sí son. Sí. Y lo más triste es que, como decíamos antes también, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora tenemos a personas que siguen pensando igual, que siguen estando, su cabeza, su cerebro sigue estando en la Edad Media, y que incluso ahora demonizan estas actitudes totalmente naturales. Sí, claro. Incluso hasta ahora, aunque parezca jalado de pelos, hasta ahora 2023, hay países donde está permitida la terapia de conversión, creo que se llama, ¿no? Que también está avalado por pastores, por la iglesia. Entonces, claro, uno puede ver películas, bueno, eso pasaba antes. No, hasta ahora, 2023, hay países donde se permite. Exactamente. Bueno, ahora que ya hablamos de los clásicos, toca lo bueno. Bueno, no, eso también estuvo bueno. Lo actual. Lo de ahorita nomás. Lo de esas autoras, autores que vas a poder amar e idolatrar como nosotras, viendo sus entrevistas sin parar y escuchándolas sin parar. ¿Quiénes son? ¿Con quién vamos a comenzar? Vamos a hablar de libros, ¿no? Hoy día nos vamos a concentrar más en libros. El primero del que queríamos hablar, y ahora también haciendo un pequeño paréntesis para recordarles lo que dijimos al comienzo de que no sabíamos, ¿no?, cómo buscar porque no hay esta categorización en los libros que leemos. Entonces es más que nada ver nosotras, según lo que hemos leído, ¿no? Si es que hay representación, porque, o sea, por ejemplo, tenemos el primer libro del que les vamos a hablar, que amamos con todo nuestro ser, y es Mandíbula. Qué hermoso. Mandíbula, ¿en algún lugar del libro sale que es LGBT? No, para nada. Para nada, ¿no? No sale para nada, no sale en ninguna parte. No es relevante, pero está. Lo cual es una representación muy real, o sea, de lo que pasa, ¿no? Porque simplemente son son personajes exacto. Que tienen sus sexualidades y que están dentro de sus mismas historias, que no tienen nada que ver con sus sexualidades, ¿no? En Mandíbula la relación vendría a ser de dos amigas, de nuevo, cuidado con las amigas. ¿Y de qué trata el libro? Básicamente es una chica a la que alguien, una X, secuestra y luego se da cuenta de quién es. No voy a decir quién pero habla mucho de, yo siento como que el despertar emocional, no sé si sexual también, ¿no? Sí,
la exploración de esto, las relaciones con diferencia de edad, un poco de relaciones de poder, cómo el miedo se expresa a través del cuerpo. Eso, perdón, me hice con mi cerebro lento. Exactamente. Pero cómo el miedo se puede expresar a través del cuerpo, no es como un body horror literario. Me encantó. Y sí, si bien el centro del libro no es un romance en sí, No, para nada. es como que, exacto, a eso es a lo que iba al principio, ¿no? Hay libros en los que, no todos los libros en los que aparezca un personaje LGTB más, nunca me aprendo las siglas, tiene que tener ese sticker, ¿no? Por si acaso este libro es de la comunidad. Ay, no, porque son personajes, ¿Qué? ajá, son personajes de la vida cotidiana y está bien, es válido, ¿no? O sea, es como, eso me parece excelente, que uno mismo pueda interpretar cuando termine el libro, bueno, este libro tiene esto, y hablan de esto, y pasa esto. Eso me gusta. Que es parte simplemente de la vida, ¿no? Sí, exacto. Ese es el primer libro. No queremos tampoco, podríamos ahondar, pero es que no tienen idea sobre Mónica Ojeda. Pero eso es que, claro, sobre Mónica Ojeda, sobre el libro, pero tienen que sorprenderse. Este es recomendadísimo por las dos. Es un libro espectacular. Yo siento que no he leído algo parecido. No he leído, no, nada parecido. Nada parecido. Y me gusta. Y una de las cosas que más amé, yo como habiendo sido una adolescente amante de las creepypastas, justamente la protagonista es una adolescente fanática del horror y de las creepypastas. Bueno. O sea, soy. ¿Qué otros libros tenemos? Esta belleza. Nuestra favorita. Ella sí es nuestra bebé. Sí. Nuestra reina número 1, la querida, la grande, la increíble Camila Sosa Villada. Un librazo, Las Malas. Las Malas. Bueno, de verdad todos los libros de Camila son lo máximo, pero en mi caso personal, Las Malas fue el primer libro que leí de ella. Yo no sabía nada de la autora hasta que compré el libro, pude ver la contraportada y fue como que, wow, me gustó aún mucho más. Es un libro muy hermoso. Lo que me gusta de Camila Sosa es cómo muestra la crudeza y lo triste de la vida de las mujeres transexuales en Latinoamérica de una forma tan risueña, tan Tierna. dulce. Sí, eso es lo que a mí me impacta, cómo te muestra hechos tan crudos, tan fuertes, de una forma... Es que te ríes con ella, sonríes con ella mientras se te salen las lágrimas. Sí, o sea, no deja de ser triste el libro, no deja de ser crudo y fuerte, pero narrativamente escribe tan hermoso, no lo hace denso, no lo hace pesado, no lo hace, o sea, me encanta mucho. Y tiene tiene cositas de realismo mágico que, a pesar de que tú sabes de que es realismo mágico, quieres creerlo, no sé, no sé cómo explicarlo, es muy bonito, es muy bonito. Es una belleza este libro. Sí, es una belleza. Este lo leí el año pasado y creo que es de mis mejores lecturas del año pasado. Creo que lo puse como primero o segundo. Creo que primero fue Nefando. Pero por ahí va. Acá tenemos a los favoritos, ¿eh? Sí. Acá los tenemos. Y otro libro de Camila Sosa, que uno de cuentos es Soy una tonta por quererte, donde el primer cuento es casi como una continuación de Las Malas. Entonces, también es bastante recomendado, es muy bonito. Y de Camila Sosa a mí me queda pendiente leer La novia de Sandro, que es su poemario. Acá les quiero leer una partecita, nada más de Las Malas, para que se den una idea del tema, ¿no? Porque, bueno, sabemos que Camila Sosa es una mujer trans. Claramente por eso también el libro está acá. No solo por eso, también porque ella en este libro habla de las vivencias, de sus vivencias trans. Algo que voy a recomendar mucho, a pesar de que yo no lo hice, yo no escuché el audiolibro, yo lo leí, pero una amiga, Emily, hola Emily, escuchó el audiolibro y está narrado por la autora y dijo que es una experiencia hermosa escuchar la narración de la autora, así que les recomiendo también, si es que no lo van a leer solo en físico,
pueden también escucharlo y va a ser una experiencia igual de hermosa, o hagan los dos y sean más felices. Y les dejo la partecita. Un día estoy en una reunión familiar y mi papá dice: si tuviera un hijo puto drogadicto, lo mataría. ¿Para qué tener un hijo así? Pregunta a todos en la mesa y todos coinciden. Dicen: sí, claro, ¿para qué tener un hijo así? Mi mamá también coincide con él. Yo, que entiendo todo lo que se teja alrededor de mi feminidad, entiendo también su amenaza. Noches atrás escuché que le preguntaba a mi mamá por qué yo era tan afeminado para hablar, y ella contestó que no sabía. Se les romperá el corazón definitivamente un poquito con este libro, pero es absolutamente necesario que se les rompa el corazón. Sí, y uno ve de forma diferente las cosas, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Que yo siento que en los libros o en las películas a las personas transexuales se les suele estereotipar mucho, como personajes alegres, divertidos, que hacen ciertos chistes, que tienen cierta voz, que se visten de cierta manera. Y aquí en el libro te cambia un poco la perspectiva de que sí, tienen ese lado, pero también tienen, como todos, tenemos otras facetas, ¿no? Otras caras, otras responsabilidades, otros gustos, y eso también es importante, quitarnos un poquito esos estereotipos hechos claramente por personas que no son transexuales, ¿no? Sino la idea que tienen de... Y aquí Camila Sosa, desde sus algunas propias experiencias o cosas que ha visto, cosas que ha escuchado, hace todo este libro. Y se trae abajo todo eso, ¿no? Porque tenemos una idea muy, muy clara de lo que es una persona o una mujer transexual más específicamente, y estamos totalmente en lo incorrecto, ¿no? Porque aparte se invisibiliza, no sé, a las infancias transexuales que también existen. O sea, también te imaginas, o sea, es un dolor que simplemente no podemos calcular nosotras porque no lo hemos vivido y simplemente no podemos ni siquiera empezar a tratar de saber lo doloroso que es, ¿no? Y esto es lo que hace Camila Sosa. Te muestra todo lo que a las personas también les incomoda acerca de la transexualidad. Te lo pone de la manera más cruda, más directa y más tierna, porque esta mujer es una mujer extremadamente tierna. Yo creo que así la describiría. Y finalmente, algo importante es que es de las poquísimas autoras transexuales que conozco, que ha sido capaz de llegar a que la publiquen y que la publique Tusquets, que es una editorial grande que te puede llegar a todos los mercados, que la traduzcan. Ahora está grabando una película de uno de sus libros, entonces está escalando, ¿no? Y eso es algo muy importante porque abre las puertas para las personas que vengan después de ella, que quieran también, oye, yo también quiero escribir, porque todos sabemos cómo funciona el mundo literario, es muy cerrado, sabemos quiénes lo manejan, qué clase de personas, entonces el que ya ella pueda tener este camino va a facilitar bastante las cosas para quienes vengan. Sí, eso también es importante. La representación importa, gente. La representación es sumamente importante, ¿no? Y la representación que no sea solo blanca y heteronormativa. Bueno, no heteronormativa, porque representación, pero normativa. Bueno, ahora queríamos hablarles un poco también de dos libros que son muy interesantes, dos libros que han sido publicados por la editorial... Yo acá como si me estuviera... Sí, como si estuviera mostrando. Mari coge los libros y los pone como si estuviera mostrando a la cámara que no existe. Bueno, pues estoy practicando pronto. Pronto. A verdad, díganos, ¿quieren que grabemos los capítulos o no? No sé. Bueno, besito. Bueno, tenemos estos dos libros publicados por Gafas Moradas, que es una editorial independiente peruana, feminista, que publica principalmente mujeres, no solamente, también algunos hombres, pero siempre con un significado. Por ejemplo, tenemos el libro escrito por Delia Colmenares, Confesiones de Doris Dam. Es importante recalcar que este libro fue escrito, o sea, Delia Colmenares, mira, no tan lejos de la Virgin Woolf y las demás. ¡Qué loco! Delia, moderna. No, para nada. Delia Colmenares, la escritora de este libro, nació en 1887. ¡Wow! Exactamente. Es de Piura y
bueno, fue periodista, creó obras teatrales, etcétera, y escribió Confesiones de Doris Dam, que es considerada la primera novela peruana con temática lésbica. Y acá, de nuevo, están las amigas. La protagonista que es Doris Dam, es una estilista elegante, delicada mujer, así dice atrás, de 25 años, que se debate entre la vida independiente con autonomía de su cuerpo y de su sexualidad y la moral religiosa y las buenas costumbres. Típico de esa época, pues. Totalmente. Esta también tiene sus tintes Oscar Wildescos, ¿ah? No tanto porque no hace tanta mofa, pero sí se burla bastante de la alta sociedad de su época, y me pareció a mí un libro bastante divertido, bastante fácil de leer, y claro, y tiene representación, y mira, ¿desde cuándo lo tenemos? Pero claro, recién es publicado ahora, porque recién fue publicado, sí, o sea, en los últimos 2 años no más. Y qué importante, ¿no? Que se publique de esta forma porque, o sea, puede llegar a más gente. Estamos conociendo a una autora de hace tantos años que ni luces y de una temática tan importante. Totalmente, exacto. Y luego en esta misma línea tenemos el otro libro también publicado por la misma editorial, que es Duque, de José Díez Canseco. Ustedes dirán, ¿por qué estamos recomendando un hombre? ¿Por qué? Porque Duque es la primera novela peruana con temática gay, escrita en 1920. Retrata la vida y costumbres también, bueno, de la clase alta limeña, llena de lujos, clubes, sirvientes, fiestas, alcohol, drogas, prostitución y más. Claro, incluso dentro de la representación tenemos esta representación que de todas maneras es privilegiada, ¿no? Sí. Porque pudieron hacerlo, ¿no? Incluso Oscar Wilde, ¿no? Incluso Antes habían fiestas para la comunidad que eran de la alta alcurnia. Y que estoy segura que incluso dentro de esas fiestas ocurrían muchísimas cosas, pero el problema venía cuando lo llevabas a tu vida pública. No, que esas fiestas eran súper privadas. Claro. Todo lo que pasa en la fiesta se queda en la fiesta y todos los participantes lo sabían. Claro, y tus pecados adentro de tu casa no pasa nada. Todos culpaban al alcohol. Ajá. Ah, pero afuera, ¿quieres ser homosexual? Preso. Sí. Terrible, terrible. Y con esto también llegamos a la misma conclusión de que la representación, aparte de que no debe ser blanca ni normativa, tampoco debe estar ligada al privilegio, ¿no? Queremos ver representación desde todas las perspectivas, desde absolutamente todas las perspectivas de personas también neurodivergentes, ¿no? De todas las representaciones de la comunidad, etcétera. Después tenemos el libro que también de repente varias personas últimamente ha estado como rondando, ¿no? Bastante. A mí me falta leerlo. Está en mi lista porque quiero leer, pero ahora Por favor. con más razón. Si lo han leído y quieren que Mari lo lea, por favor, comenten. Mari, lee sobre mi hija. En todas partes. Es un gran pendiente, Háganme acordar. Mari, lee sobre mi hija. Mari, lee sobre... Lo leeré, lo ¿De qué prometo. trata sobre mi hija? ¿Qué es sobre mi hija? ¿De qué trata? No, Mari me mira como... ¿De qué? No lo he leído. Sobre mi hija es un libro escrito por Kim Hye-jin, que es coreana. Entonces acá vemos representación desde la sociedad coreana, ¿no? Que también es una sociedad muy conservadora. Muy cerrada. Muy cerrada, muy conservadora, muy de igual, ¿no? En tu casa, tus cosas y afuera, y muy de apariencias también. Sí, muy Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Muy de eso, ¿no? Todo de la casa para adentro, ¿no? En la calle todos son perfectos, todos caminan de una forma, se visten de una forma, actúan de una forma. Uh-huh. Sí. Exacto. Sí, y sobre mi hija es una novela sobre, y esto dice acá, ¿no? Acá atrás en el libro, sobre las distancias generacionales. Y yo creo que esa es la definición más acertada, porque, bueno, trata sobre una hija y su madre,
principalmente su madre, principalmente vemos la perspectiva de la madre que no acepta que a su hija le gusten las mujeres, ¿no? No sabemos si ella es lesbiana o es bisexual, pero ella no acepta que su hija le gusten las mujeres. Y encima de eso, su hija le está pasando mal y ¿qué tiene que hacer? Tiene que regresar a donde su madre a vivir con, obviamente, su pareja, ¿no? Qué fuerte. Porque si tiene plata, es la pareja, pero incluso así están no en una muy buena situación, ¿no? Entonces al mismo tiempo que vemos la relación de la madre con su hija, que reniega a pesar de que la ama, vemos la relación de la madre con su madre cuida a personas mayores, y entonces también vemos la relación en la distancia generacional de la madre con la señora a la que está cuidando, que se va a morir, ¿no? Que está mal y que se va a morir. Y no quiero decir nada más. Es súper interesante. Es increíble. Pensé que hablaba yo, o sea, por el título, ya pasa que a mí me gusta comprar y leer libros sin necesariamente leer la parte de atrás. Ok. Entonces, para mí, este libro era súper diferente. Me parece alucinante lo que me has contado, así que sí lo voy a leer. Totalmente. Vale demasiado, demasiado la pena. Es corto. Sí, es cortito, se lee súper rápido, súper, súper, súper rápido. Léanlo y luego díganos qué tal. Hay uno más. Ajá. Hay uno más. Que tampoco lo he leído yo. Este es otro que tampoco he leído, Mari, pero que yo también me di cuenta, sí, pues en esto, ¿no? ¿Cuáles serán? Ya, bueno, estos. De pronto me di cuenta, acababa de leer Furia, y claro, Furia está, pero es que repleto de representación. Bueno, en Furia tenemos a dos chicos que han desertado la guerra, no sabemos dónde, están en medio de un desierto, han desertado, son de bandos opuestos y se encuentran en el desierto y deciden irse juntos, ¿no? Oh, tiernitos. La novela no es nada tierna. Sí, no, en la portada lo veo. Tampoco trata sobre eso. El nombre es Furia. Furia. Trata bastante sobre los padres, sobre la relación, no las relaciones, sino una relación bien específica de un padre bien específico que es el padre que no está, ¿no? Y esa es como la principal premisa del libro. No gira en torno a la homosexualidad de los hombres principales, pero tenemos representación. Exacto. ¿Ya ves? En algo que no es romance. Eso es, representación es eso, ¿no? Exacto. No solamente libros de romance donde los personajes tienen una relación o algo que también es válido, pero hay representación también mucho más allá. En libros de otras temáticas, donde algún personaje es parte de la comunidad y está perfecto y los libros continúan porque son parte del día a día cotidiano. Esa es la representación, esa es la visibilidad. Y con esta palabra, visibilidad, yo creo que podemos dar pie al siguiente tema, que es el mes de la cultura afroperuana. Y yo quiero comenzar con el post de Ana Lucía Mosquera Rosado, por favor. Yo no sé por qué no la estarían siguiendo, pero bueno, si por algún motivo no la están siguiendo, obviamente vayan y síganla. Una mujer increíble que habla sobre antirracismo. Ella es comunicadora, es activista, es investigadora, especializada en raza, etnicidad, género. Y ahora último puso un post sobre el orgullo LGBTIQ+, pero también sobre la cultura afroperuana. Y Ana Lucía nos dice en su post que no hay derechos LGTBIQ+ sin antirracismo. No hay derecho para las personas afroperuanas sin la lucha contra la LGTBIQ+ fobia. No hay dos celebraciones diferentes, dos espacios de conmemoración extraños el uno del otro, o al menos no debería. Junio es el mes del orgullo y el mes de la cultura afroperuana, y las dos fechas son igual de importantes. Totalmente. Las dos fechas giran en torno a la visibilidad, la representación, y ninguna absolutamente es más importante que la otra. Totalmente. Incluso, por ejemplo, haciendo un recuento de los libros que hemos mencionado, todos han sido de autores de alguna forma blancos, ¿no? Entonces, Sí. yo sí ahí también, para cerrar el tema, sí diría que para apoyar la literatura LGTB
también hay que apoyar a los autores que pertenecen a este colectivo o a los que hagan una representación valiosa, Exacto. ¿no? Y para eso es importante chequear a quienes leemos, conocer lo que leemos, saber qué tenemos en nuestros libreros e investigar, buscar y hasta tener en cuenta un poquito que, por ejemplo, a mí me decepciona un poco cuando veo editoriales o librerías que en junio ponen este símbolo, ¿no? Como todos, ¿no? Ponen el símbolo y sí, que estamos promocionando este libro con temática tal y no sé qué, pero en su día a día como empresa no comparten esos valores, ¿no? No contratan gente de la comunidad, solamente promocionan estos libros en junio y no el resto del año. Entonces, hacer ese llamado, ¿no? De que también, ok, es junio, el motivo, o sea, se puede dar el motivo de que leamos a esos autores, pero también leámoslo el resto del año. Publícalos. Apoyémoslos el resto del año. Si hay un libro que les gustó de la temática, compártanlo, recomiéndenlo. Y así, de esa forma, va creciendo todo esto, ¿no? Seamos consecuentes, ¿no? Con lo que decimos Sí. y con las acciones que hacemos. Las acciones que tenemos son sumamente importantes. No solo en junio, todo el año. Exacto, no solo en junio. No solo en junio tenemos que leer a autores de la comunidad, porque aparte sí, la representación podemos verla en los libros, pero acuérdense que finalmente quienes necesitan la plata son los autores de la comunidad. ¿Ah? Y ahí No sí, yo diría, personajes. ojito con las editoriales. Sí. Soy un poquito resentida, creo yo, pero sí chequeo mucho eso de que las editoriales sean consecuentes, ¿no? A veces es difícil porque hay editoriales que publican a un autor, lo sé, es difícil, pero tratar de, ¿no? Si hay librerías que han tenido actos racistas, homofóbicos, no sé, trato de evitarlas en la medida de lo posible. Exacto, editoriales también, ¿no? Hay que ser consecuentes con todos los discursos. No podemos hablar de que los libros son lugares seguros cuando sus propias oficinas no son lugares seguros. Y si hablamos de planeta. Planeta. Sí. Y esto, que nosotros también como lectores tenemos cierta responsabilidad, más allá de comprar y leer, tenemos cierta responsabilidad de saber qué leemos y qué consumimos y dónde lo consumimos. Bueno, entonces ahora hablemos a lo que venimos, ¿no? En junio también se celebra el mes de la cultura afroperuana, específicamente porque el 4 de junio se celebró el día de la cultura afroperuana, ¿no? Pero nosotros queremos extenderlo, por supuesto que sí. Sí, junio es el mes de Pride, también es de la cultura afroperuana. ¿Ok? Este día se celebra en homenaje al nacimiento de Nicomén de Santa Cruz. Ahí está, muy bien, dije. Poeta y fundamental representante del pensamiento social afroperuano. Entonces, el primer libro que les queremos hablar es un libro que aparte de que el mismo libro es increíble y todo lo que ya les vamos a decir, la autora, la que ha escrito este libro es Selmira Aguilar, publicó el libro Negra, Esclava y Religiosa, desde su propia editorial. Ella se autopublica y no solo se autopublica sus propios libros, sino que dentro de su propia editorial ella también publica a otros autores. Está en cada feria. ¿Qué tal energía? ¿Qué tal les gana? Está siempre en sus stands, siempre está ahí atendiendo, hablándote, diciéndote que ella escribe el libro, que si te lo quiere firmar. No, es que olvídense, es una mujer extraordinaria que aparte ha escrito este libro que es honestamente necesario. Sí. Este libro lo leímos. Lo leímos por Matriarcadia, ¿no? Sí, en el Club Matriarcadia, en enero del 2022. Oh, ya. Me parece. Ya pasó bastante, pero marca, ¿eh? ¿De qué trata? Es un libro, es medio ensayo también, ¿no? Es un ensayo, sí, sobre cómo llegaron las mujeres afroperuanas acá a Perú, lo que pasaron, cuenta bastantes cosas que históricamente uno no tiene mapeadas, ¿no? Como las amas de leche. A mí el capítulo que más me marcó fue el de las amas de leche, la violencia que sufrían, porque claro, además de ser mujeres, o sea, además de ser personas racializadas, discriminadas, pobres, que la pasaban mal, tenían el tema de que eran mujeres. Entonces era otra raya más al tigre
con la que cargaban. Entonces es un libro bastante importante, es bastante ligero, es cortísimo, se lee súper rápido, explica todo demasiado bien y hasta desde un enfoque bastante feminista, ¿no? También. Sí, claro. Porque claro, este libro comienza, es más o menos que va en orden cronológico, explicándote desde la llegada, ¿no? Desde la llegada no solo de mujeres, sino de toda bueno, la comunidad afro que trajeron, obviamente, Condiciones en contra de su voluntad, lo que sufrieron, sí. todos o sea, las condiciones pésimas en las que los trajeron, que claro, esas cosas ya las sabemos, ¿no? Pero no lo sabemos realmente, porque no sabemos los detalles, no sabemos, no tenemos nombres y Selmira nos da nombres, nos da personas. Fechas, lugares. Exacto, nos da fechas, nos da lugares, nos da hechos que ella obviamente ha investigado, cuánto habrá tardado en hacer esa investigación, y es súper completa y es, como dije también anteriormente, súper importante porque nos muestra la importancia de las mujeres afroperuanas desde la época de la esclavitud y cómo se requería de ellas dejar su humanidad para poder cuidar de sus amos, ¿no? De los que los esclavizaban. Se les deshumanizó, sí, se les deshumanizó, se les negaron un montón de oportunidades, tuvieron vidas que no debieron tener, ¿no? No. Tiene muchísimos datos que todos deberíamos saber y léanlo, simplemente léanlo, tienen que leerlo, no pueden no leerlo. Yo tengo otro, además de Negra, Esclava y Religiosa, tengo Negro, Soldado y Esclavo, aún no lo leo, pero también está en mis pendientes. Ese lo sacó después, yo también lo tengo, ¿viste? Para leerlo juntos. Lectura conjunta, me encanta. Justo para junio, me encanta. Correcto. Después también leímos este libro alucinante, Malambo. Malambo de Lucía Charún Illescas. Malambo es una novela coral, ¿no? No tenemos un protagonista en específico, una protagonista en específico, sino es como los protagonistas son toda la comunidad afroperuana. Excelente, ¿se habrá escuchado eso? Anita Grisberson. Claro, los principales son toda la comunidad, ¿no? Y es muy mágica, ¿no? Todo tienes todo el tiempo una sensación de lo onírico, fantasmal. Es como borroso, ¿no? Desenfocado. Desenfocado. Es como que se siente todo el tiempo una historia medio desenfocada, donde, claro, hay sucesos reales, pero que de pronto se vuelven en algo mágico que no entiendes y el río se vuelve un personaje, el Malambo es un personaje, ¿no? Hay cosas no corpóreas que se vuelven personajes tan importantes como los otros y claro, y se hace una unidad. Por partes, puede que sí, hay personas a las que se le ha hecho un poco pesado este libro. A mí me encanta el realismo mágico. A mí me parece que Lucía Charún Illescas lo usa de maravilla en este libro. Lo recomiendo muchísimo. Habla también, está ubicada en la Lima colonial, ¿no? Obviamente, claro. Es un relato entre realista y alucinado en el que sus personajes, esclavos, con amo, sin amo, libres, cimarrones, indios fugitivos, criollos, extraviados en apariencia, sin engaños, configuran un musical y sensual tejido narrativo que cruza el río hablador y conecta Malambo. Sí, este libro habla mucho no solo de la cultura afroperuana, sino también de las interacciones de todas las personas racializadas, ¿no? Porque de todas maneras en la Lima virreinal los únicos que sufrían, no sabría cómo decirlo exactamente, los únicos que la pasaban mal no eran los esclavos, porque también había esclavos, tanto como había libres, ¿no? Y tanto como había los cimarrones, ¿no? Que no necesariamente son esclavos, pero que también entregan su vida al amo, ¿no? Porque, claro, porque vinieron los españoles y los conquistaron y se agarraron de todo y ellos eran lo mejorcito, lo
los rockstars eran. Y algo también interesante del libro, acá estaba leyendo, es que es considerada la primera, Lucía Charún Illescas es considerada la primera novelista afro del Perú. Entonces, eso también me parece interesante. Total. Y que esta edición de acá, que justo tuvo su presentación en la FIL y todo, es una reedición. Entonces, qué importante es volver a traer libros del pasado, reeditarlos, aprovechar que sus autores todavía están, que pueden explicar, dar contexto, dar conferencias, informar, poder disfrutar del alcance que pueda tener su libro en estos tiempos, ¿no? Y no reeditarlos cuando ya 200 años de escrito, ¿no? No. Hay muchos libros, no sé en qué año he escrito estaba buscando y no lo encontré. Acá, publicada inicialmente en el 2001. Se ha republicado ahora en el 2022. Y qué importante, ¿no? Con otro público, otro revuelo, otra portada, otro prólogo, entonces me Y parece... probablemente otra llegada también, ¿no? Exacto. De todas maneras. Claro, ya con un público más dispuesto a tocar estos temas sin que sean tabú, donde hay librerías independientes, donde se puede presentar de otra forma, porque a veces en las librerías comerciales, en las típicas, sabemos qué ponen adelante, sabemos cómo ordenan sus libros. Y en las independientes es un poco más, de verdad, valorizando los autores, los libros y todo esto, ¿no? Entonces me parece bien, bien importante esto que hizo Seix Barral. Nunca sé cómo se pronuncia. Seix Barral. Bueno, sí, ya no, Seix Barral es de Planeta, o sea que... Ah, planeta. Bueno, pues... bueno, vayan a librerías independientes. sí. Esa es la moraleja de la historia. Sí, ante el libro. Bueno, en los libros que aún no hemos leído, pero que no quería dejar de mencionar porque es el libro El Fuego Sagrado, escrito por Gilmer Ticona Flores. Este es publicado por es el proyecto ganador de los estímulos económicos para la cultura del 2020. Genial. Entonces, claro, es publicado de la mano del Ministerio de Cultura y también por eso la parte de atrás está bien nacionalista. A ver. Pero se las voy a leer para que sepamos de qué trata, ¿no? Yo ya lo he visto, pero se los leo. Asunta Maldonado, una mujer afroperuana de antepasados esclavos, quien siendo una niña se separa de su padre para aprender a leer y escribir, tendrá que enfrentar un duro destino, luchando por asegurar su supervivencia ante la hostilidad y la persecución chilena, hasta convertirse en una patriota en favor de la liberación de su pueblo. La novela transcurre durante los años del cruento cautiverio de Arica y Tacna, posteriores a la Guerra del Pacífico, en que los peruanos de dichas tierras lucharon por mantener el fuego bicolor en el corazón y sus actos. Sí, héroes anónimos a quienes... No, pero es una historia, me parece súper relevante. También resaltarla, a pesar de que no lo he leído, tengo muchísimas ganas de leer. Quiero leerlo este mes, de hecho, pero por favor léanlo en cualquier momento. La representación importa, por supuesto, Sí, claro. y si bien acá recomendamos principalmente autoras, mujeres, disidencias, MB Babies, no puedo dejar de mencionar esto porque dentro de los autores que han sido relegados y dejados atrás, por supuesto que también están hombres racializados. Entonces, sí, especialmente de la cultura afroperuana, ¿no? Y ahí yo también, aprovechando el paréntesis de Fer, yo también quería recomendar un librito que no sé por qué, tengo una anécdota con este libro. Mi mamá me lo leyó cuando tenía 8 años. Traumada. Oh my God. Traumada con el final. Sí, no sé qué pasó. No sé qué pasó en este momento en la vida de mi madre que se le ocurrió que antes de dormir le voy a leer a mi hija Matalache. Es un librazo, es hermoso, yo lo amo, pero amigos, no se lo lean a sus hijos, por favor. El final, disclaimer. No, sí. Entonces, claro, ahora ya lo leí de grande, justo también en el club de Insurgentes lo leímos y es un librazo. O sea, yo me acordaba muchas cosas de este libro porque, amigo, literal me traumó de chiquita, pero leerlo de grande con otros ojos ha sido increíble. El final igual de impactante, no se los voy a decir porque tienen que leerlo. Es un libro cortísimo, es un libro del piorano Enrique López Albújar y habla básicamente de la relación entre la hija de un hacendado y uno de los esclavos que trabajaba ahí, ¿no? Y algo que me parece bastante interesante de este libro para la época en la que fue escrito es que también se habla mucho de la diferencia entre los negros y mulatos, ¿no?
los mulatos vienen a ser los hijos de un afrodescendiente con un español, con alguien español, y de alguna forma se sentían superiores a los demás. Entonces, en el libro también se habla bastante de eso. Eso fue lo que noté en la última lectura. De hecho, cuando era chibola no me daba cuenta de esas cosas, pero ahora sí. Entonces, me parece también algo importante, ¿no? Que ver con qué ojos ellos mismos se ven. Sí, sí, sí. Entonces, también recomiendo mucho, que también es de un hombre, pero es un hombre que realmente vale la pena. Es cortísimo, es genial. Y no está centrado solo en Lima, pues, ¿no? Entonces eso también es algo interesante. Eso es muy importante también, ¿no? Porque dentro, claro, ahí van los, como que el escalonado del privilegio, ¿no? Sí, totalmente. No es simplemente, hombres, todos los hombres tienen más privilegio que todas las mujeres, tampoco es así. Tampoco es así y lo entendemos perfectamente. Es que ¿sabes cuál es el problema también? Que es algo que me parece importante de mencionar, que claro, si estamos leyendo solamente autores de Lima, o autoras igual, estamos viendo solo su visión del mundo. Y así nos cuenten una historia. Por ejemplo, en el libro que recomendabas, ¿no? Se ha escrito un montón de la batalla de Arica y Tacna, pero todo desde ojos de, estoy segura, ojos de hombres blancos historiadores limeños. Entonces, aquí por fin tenemos una opción, que sea ficción o ensayo, lo que sea, es la visión de alguien que no pertenece a ese círculo, y eso es importante, ¿no? Las cosas a las que le toma importancia, las descripciones que va a hacer, las cosas que va a priorizar contar. Entonces, eso, yo creo que venimos de una cultura en la que todo lo que sabemos, todo, incluso la historia que conocemos, está trazada por hombres blancos académicos. Entonces, si mezclamos ahí no solamente hombres y mujeres, sino también entre razas, la visión que tenemos sobre las cosas sería muy diferente. Por eso también es importante buscar autores y autoras, no solo de Lima, no solo con cierto privilegio, sino de otros lados, de otros países, de otras ciudades, de otros contextos, para poder tener una mirada un poquito más amplia de diversas situaciones. Eso, nomás me callo porque llevamos 1 hora 20, perdón. En este capítulo queríamos también mencionar, es que no queríamos dejar de todo mencionar. queríamos hablar de. Dios santo, es que no se puede hablar de todo, queremos hablar de todo. No queríamos dejar de mencionar a Victoria Santa Cruz, a pesar de que no la hemos leído aún. No podemos dejar de hablar de ella, no vamos a poder de hablar de ella a la extensión a la que quisiéramos, porque no tenemos tiempo, pero yo creo que esa mujer amerita definitivamente su propio capítulo. Pero claro que Entonces, sí. esto se presta para esto. Tenemos que encontrar el libro, así que si alguien sabe dónde encontrarlo, también nos encantaría. Necesitamos encontrar el libro, ¿cómo se llama? El libro Ritmo, el eterno organizador. Victoria Santa Cruz. Es que, ¿qué no hacía esa mujer? Todo. O sea, cantante, compositora, poeta, filósofa, coreógrafa, pero es que es una mujer espectacular que sentó precedentes para la siguiente generación, que definitivamente hizo todo lo que pudo en favor de su comunidad, hizo cosas alucinantes, nos representó increíblemente en el extranjero, y ya hablaremos de ella también después de haber leído su libro para poder hablar completamente. extensamente. Igual y ahora hay 2 muestras sobre Victoria Santa Cruz, una en Barranco y una en el RIMAC, justo por el mes de la cultura afroperuana, para que busquen por ahí en Google. Creo que está en la Biblioteca Nacional del RIMAC y en el Parque Municipal de Barranco, si no me equivoco. Pero por ahí les vamos a dejar un post con plancitos que pueden hacer hoy o en la semana, para que vayan. Pero no hoy, porque esto ya... Ah, sí, cierto. Bueno, ayer. Bueno, les dejaremos planes que pudieron haber hecho. O sea, pueden ir todavía durante la semana, espero, así que para ahí les dejaremos los plancitos, ¿no? Y si no conocen a Victoria Santa Cruz, es la que escribió el poema Me gritaron negra, que estoy segura que si lo googlean, todos lo hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. Es fuerte, un poema poderosísimo, y no solo el poema, sino cómo ella lo interpreta, pero una cosa alucinante. Esa mujer es oro. Sí, y revela bastante el proceso de amor y aceptación a la negritud, y cómo ella logra simbolizar en sus versos las vivencias que los van a llevar de un autoodio hacia una liberación personal, que es bastante importante. Recomendadísima.
Bueno, antes de que termine el capítulo, solo un par de menciones honrosas porque tenemos un montón de libros y se nos han pasado un par. Por favor, también regresando a lo de Pride, queremos que lean, por favor, El color púrpura. Estoy segura que ya la mitad de acá, seguro que lo han leído. Es un libro facilísimo de leer, son cartas. Es la historia de dos hermanas, Nettie, que ejerce como misionera en África, y Sally, que vive en el sur de Estados Unidos, casada con un hombre al que odia y abrumada por la vergüenza de haber sido violada por quien cree que es su padre. Terrible. A lo largo de 30 años, ambas mantienen el recuerdo y la esperanza de reencontrarse y vuelcan sus sentimientos en unas cartas conmovedoras. Pero la dramática existencia de Sally cambiará cuando entre en su vida la amante de su marido, una extraordinaria mujer llamada Chuck Avery. Y acá viene, pero es que el romance que ustedes necesitaban y no sabían que necesitaban. Pero por favor, este es un romance, me muere. Este libro es todo. Léanlo por favor si es que no lo han leído por algún motivo. Y después vean la peli. Después vean la peli y coméntenos, díganos por favor qué les pareció. Y con esto hemos llegado al fin del capítulo. No queremos irnos sin dar nuestras conclusiones. Se necesita nuestras conclusiones, que son, por favor, ya lo mencionamos, ¿no? Brevemente anteriormente, pero necesitamos hablar de la escasez de publicaciones de escritores afroperuanos, Sí. de la escasez de escritores de la comunidad, de la importancia de que esto cambie, porque sin representación entonces no hay precedente. Y necesitamos ver todas las perspectivas, necesitamos abrir, si queremos que se publiquen más, necesitamos consumir más. Y nosotros como consumidores, de repente tú no piensas que comprando un libro vas a hacer el cambio, pero si poco a poco todos lo hacemos, entonces sí, si lo compartimos, si lo recomendamos a nuestros amigos, etcétera, podemos hacer un cambio. Y también creo que es importante comprar y leer autores de estas comunidades que ahora, en este momento, pueden publicar cuando por muchos años se les ha negado, se les ha invisibilizado o no han tenido tiempo como prioridad para sentarse a escribir porque estaban lidiando con otras cosas. Son comunidades que han aportado muchísimo a la cultura y a la literatura. Y a pesar de ello, la crítica nunca los ha tomado en cuenta. Nunca los ha tomado en cuenta. Uh-huh. Hablando específicamente de la cultura afroperuana, por ejemplo, usaban la excusa de que ellos no hacían literatura o narrativa porque solamente hablaban de racismo y sus experiencias. Y es quién tiene la capacidad de decir por qué no pueden escribir sobre eso si es lo que viven día a día. Y por muchos años se les negó bajo esa premisa, ¿no? De que no vamos a publicar a tal persona porque solamente habla de esclavitud, de racismo, siempre lo mismo. Bueno, es súper válido. Hablarlo. Exacto, también es un tema importante, relevante, y quién mejor que ellos para hablar de eso, ¿verdad? Exacto. No hablemos como si hubiéramos vivido, como si hubiéramos tenido las vivencias de cosas que no conocemos, ¿no? Leamos desde las perspectivas que han vivido esas realidades y que nos pueden, desde su perspectiva, abrir la nuestra, ¿no? Aprendamos de eso, aprendamos de ellos y expandamos nuestras lecturas, por favor. Eso es bien importante. Ya dejémonos de leer a los mismos autores. Ya fue, Vargañosa, ya fue. Bueno, o sea, si les gustan, chévere, pero no se cierren, no busquen nuevos autores. Estamos en un momento en el que hay tantas publicaciones, en el que la gente se autopublica en internet, la gente escribe. Hay tanto por leer, o sea, hay tantos autores por descubrir que no hemos, no sé, pues que nunca se nos hubiera ocurrido leer, que escriben sobre tales cosas. Entonces, eso, ¿no? Aquí sí que leen todas las recomendaciones, por favor. Aprovechemos que las tenemos acá ahora, hagamos que se multipliquen y disfruten de sus lecturas muchísimo. Y cuéntenos qué están leyendo de Pride y si han leído algo de autores afroperuanos o autoras afroperuanas, cuéntenos para chismear y copiarnos. Exactamente. Acá la copia es totalmente válida. A ver si. Y con esto hemos llegado al fin del capítulo.
Muchísimas gracias por estar hasta acá. No tenemos idea de cuánto va a durar este. No, y siento que hemos querido decir tantas cosas. Y nos han faltado todavía. Sí, seguro que nos vamos a decir. acordar, pero ya lo complementaremos en post o en historias. Eventualmente tenemos que hablar mucho más también. Nosotras vamos a seguir aprendiendo, seguir conociendo más autores y les vamos a poder seguir compartiendo nuestros descubrimientos, etcétera. Así que regresen siempre a la aquelarre. Esperamos que les guste ese segundo episodio y ya nos vemos en el tercero. Nos vemos, un besito. Chao. Chao, chao.